bien, gracias Lucas. Muy buenas noches, acá estamos en vivo, transmitiendo desde la Argentina por FM Wilde 88.7 de tu dial. Acá estamos en Wilde, partido Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, para todos aquellos que puedan escuchar el programa a través de la radio, en el 88.7 de tu dial, en el celular, y también puedes escuchar el programa en vivo desde cualquier lugar del mundo, entrando en www.fmwilde.com, www.fmwilde.com. Haces clic en escuchar en vivo y también puedes escuchar el programa a través de la computadora. Muy buenas noches a todos. Son las 20:06 en el reloj de la radio, PM, o las 8, podría haber dicho las 8:06 PM. Un saludo para todos los que estén escuchando el programa en esta noche en Buenos Aires, en pleno otoño. Hoy tenemos un día que no, ni calor ni frío, está rarito, pero bien, no llovió. Un saludo para toda la gente que escuche desde la Argentina, desde otros países. Un saludo a Manuel, a mi hermano Manuel, allá en Connecticut, en Estados Unidos, a Santos, acá en Wilde. A Santos vive en Wilde. Y a todos los conocidos y amigos, a Daniel, que lo tenemos que ponernos en contacto, Jorge, que también vive acá en Wilde, un predicador de la sana doctrina del verdadero evangelio. Un cariño para Miriam en Colombia, que yo sé que con José David, con su hijo, me acordé del nombre porque ellos utilizan mucho el doble nombre, José David. Y bueno, un cariño también para Eixa, si están escuchando, bueno, y toda la gente de México, y uno conoce a través del Facebook. Y si quieren escuchar, predicar a Jesucristo, también escribo artículos en una página que se llama justamente Predicando a Jesucristo. Uno puede entrar en internet, así sencillamente ponen Predicando a Jesucristo y sale la página, y ahí van a ver los artículos que publico para aprender un poco más sobre Dios. Porque este programa está hecho para todas las personas, fundamentalmente y especialmente mi corazón está con aquellos que aún no creen en Dios por fe en Jesucristo. En Jesucristo mismo, que es Dios hecho hombre. El título del programa de hoy es, así lo publiqué, ¿por qué Jesucristo no es religión? ¿Por qué Jesucristo no es religión? Así que bueno, espero que Dios me ayude, y para que Dios me ayude a hablar este tema, mientras Dios me lo permita, voy a hacer una oración. Padre, bendito y alabado seas, Señor, bendito Santo Dios. Te doy gracias por poder estar en esta radio. Gracias, Señor, por poder venir a hablar junto a mi esposo, a Lucas en la operación. Te doy gracias por poder venir a hablar siempre, mientras vos me lo permitas y hasta cuando vos decidas, del Evangelio de Jesucristo, puro Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdame, Padre, para que mis palabras sean tus palabras y que tu palabra llegue al corazón de cada persona que esté escuchando este programa hoy. Te lo pido por favor, Señor. Yo te doy gracias por Jesucristo, que es mi Señor y mi Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y te doy gracias por la obra de tu Espíritu Santo, que obra en mí. Yo te doy gracias, Padre, porque es un privilegio poder hablar de tu Evangelio, como siempre digo, mientras vos me lo permitas y hasta cuando vos digas, porque nada puedo por mí misma, nada, porque soy muy débil, sí, soy muy débil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y predicando, Padre, a mis amigos, a mis vecinos, a mis hermanos en Cristo, a mis hermanos de la familia, a mi familia, a todos los que quieran escuchar y a mis enemigos también, Padre, porque vos me enseñás a amar y bendecir a mis amigos y a mis enemigos por igual. Gracias, Padre, por todo, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Gracias por el agua. Les cuento a los oyentes que cuando hago así, hoy contaba que soy un poquito alérgica y hay alfombra en la radio, y cada vez que entro, hasta que se acostumbra a mi garganta, me pasa esto. Bueno, el tema es hablar de Jesucristo, del puro Evangelio de Jesucristo, no hablar de religión, pero tengo que explicar por qué
Jesucristo no es religión. Hoy hablando en la Argentina, 25 de mayo, no dije el día, del 25 de mayo 2013, para los que no conocen, que viven en otro país, en la Argentina estamos festejando la Revolución de Mayo, cuando éramos aún una colonia de España y el pueblo pedía querer saber de qué se trata, ¿no? De intentar llegar a la independencia, que llegó unos años después. Pero todo empezó, la revolución en la Argentina, un 25 de mayo de 1810. Bueno, vamos al tema, porque el tema es Jesucristo. Hoy hablando cuando estábamos congregados, Manuel me dice y anoté esta frase de un predicador que se llama Néstor Martínez, y Néstor dijo lo siguiente, sobre la religión. Él dijo que dice que la religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. El esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Cuando uno habla de hombre, está hablando de raza humana, es decir, de hombre y mujer, en este caso. Si no se dice hombres, mujeres, pero en este caso estamos hablando de la raza humana. Lo leo otra vez. Entonces Néstor dice que la religión es el esfuerzo del hombre para alcanzar a Dios. Y nosotros vivimos en la Argentina y no todo lo que pasa en la Argentina no pasa en el mundo. Todo lo que pasa en este país pasa en todo el mundo. Y la gente sabe muchas veces de religión, pero no sabe sobre Jesucristo. Entonces acá la intención no es vengo a hablarles para tirarles abajo, ilusiones. No, acá es hablar del Evangelio, de la palabra de Dios que está en la Biblia, y después, si Dios toca sus corazones, dice, como escribí en la página, que en el cielo, así lo dice Dios, en el cielo hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Pecador significa, para que desmistifiquemos estas palabras que tan mal se han usado, pecador significa estar apartado de Dios. Eso significa pecador. Pecador significa entonces, o pecadora, apartado de Dios. Apartado de Dios. Para que el que no hace la voluntad de Dios, el que no hace lo que está establecido en esta palabra de Dios, en esta Biblia. Entonces, me fui a buscar la palabra esfuerzo. Porque ¿qué es un esfuerzo? Entonces, según el diccionario, el esfuerzo es una acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo. Una acción enérgica del cuerpo, del espíritu, para conseguir algo. Eso es un esfuerzo. Entonces, como dice el predicador, la religión es un esfuerzo, es una acción enérgica del cuerpo y del espíritu para acercarse a Dios. Esta es la religión. Según el diccionario común, religión es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Bueno, voy a ir despacito. Según el diccionario, entonces, la religión es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Conjunto de dogmas. Entonces vamos a hablar un poquito de los dogmas para ponernos en situación. Dogmas, principios, verdades de las religiones. Entonces traje algunos ejemplos. Porque acá no estamos contra nadie, sino acá el tema es hablar de lo que dice la Biblia, que la gente pueda comprender, si Dios me lo permite y Dios me usa, para que la gente que esté escuchando, sean niños, adolescentes, gente más grande, que comprendan que la Biblia significa libros, varios libros en un mismo libro, no fue escrita por religiosos. Esto es fundamental. Empezar a hablar con las palabras correctas. Entonces, la Biblia, como lo he dicho muchas veces, pero lo digo porque así hay que decirlo cada vez que uno viene, fue escrita durante muchos años, en muchas épocas, diferentes épocas, por hombres y mujeres que ustedes por ahí ni conocen. Y que en realidad no es que se hicieron famosos por escribir la Biblia. Acá el tema es que fueron hombres y mujeres en muchas épocas, hace muchos años atrás, que se dedicaban a diferentes cosas y que fueron elegidos por Dios
para escribir esta Biblia. Siempre, mientras Dios me lo permita, voy a decirles esto. Este libro que ahora nosotros acá en la Argentina tenemos la posibilidad de tener, y en otros países también, y en otros países, ya les voy a contar, haceme acordar que cuente lo de los de Guinea, creo que era. Tenemos esta posibilidad de tener la Biblia, este libro, porque así lo decidió Dios. Porque ustedes, cuando alguna vez quieran leer la historia de la Biblia, fue escrita hace tantos años que solo Dios pudo haber permitió que esta Biblia llegue a nosotros. A partir de que la imprenta se inventó, como le enseño a los chicos, allá por el año 1500. No me pregunten año porque nunca me acuerdo el año exacto. Bueno, la Biblia, al poder ser impresa, llega a toda la gente, empieza a llegar al pueblo. Entonces, la Biblia llega a los alemanes, a los ingleses, después llegó a los argentinos, cada uno en su época. Pero traducida, yo le diría que en todos los idiomas. Por eso le dije a mi esposo, por favor, me hiciera acordar una cosita. Entonces, es importante que esta Biblia, que fue escrita en esos papeles antiquísimos, no se destruyeron y se llegaron a unir. Y el mensaje de Dios a la humanidad llega a nosotros en la Biblia. Entonces queda claro, primer punto, que la Biblia no la escribieron ninguna religión, ni el judaísmo, ni el cristianismo. No estamos hablando de religiones. Lo que quiero decir es que la escribieron hombres que no pertenecían a un mismo lugar, a una organización religiosa. Y después voy a explicar qué es el cristianismo. Cuando uno aclara esto, voy a decirles algunos temas de los dogmas. Por ejemplo, vamos a empezar por la religión católica apostólica romana. La religión católica apostólica romana tiene un libro que se llama el Catecismo, y ahí tiene un montón de principios y verdades según la organización católica romana, pero traje anotado algunos, no puedo traer todos. Y por ejemplo, el 1 de noviembre de 1950, espero haber anotado bien, el Papa Pío XII, estamos acostumbrados con números romanos, X, palito, palito, como dicen los chicos, decretó el dogma de la asunción al cielo de María, es decir, que María subió a los cielos. El dogma establece que María, el dogma católico apostólico romano, estableció hace años que María fue alzada, me parece que es más, no es 1950, es mucho antes, fue alzada en cuerpo y en alma hasta el cielo. Esto lo establecieron los hombres. Ahora, este dogma no está en la Biblia. Esto es lo importante. María, la Virgen María, la madre de Jesús, ya lo he leído muchas veces, que concibió a Jesucristo en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios, porque es obra de Dios. Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. La organización o la religión católica apostólica romana estableció por decreto de un papa, y perdonen que no me acuerdo exactamente el año, que María subió a los cielos en cuerpo y en alma. Esto no está en la Biblia. Esto es lo importante. Y muchos otros dogmas de los católicos no están en la Biblia. ¿Se entiende, no? Principios, dogmas que no están en la palabra de Dios, es decir, no están en el mensaje de Dios. Vamos ahora con los evangélicos, para darle algunas. Los evangélicos o protestantes, y se llaman protestantes porque en su momento Lutero, que formaba parte de la organización católica apostólica romana, a partir de que Constantino en el año 300 aproximadamente, un emperador, decidió unir tierras y unir un imperio y difundir una religión y estableció la religión católica apostólica romana, imperio romano. Bueno, los evangélicos, en este caso Lutero, estaba en esa organización. Y un día protestó, es decir, no le gustó lo que vio adentro y protestó. Protestó, es una forma sencilla de decirlo en pocos segundos. Y entonces se separó, ¿no? Protestó y se separó. Y entonces se produce este quiebre
entre los católicos y protestantes, o sea, lo que se les llaman ahora evangélicos, hace un tiempo, evangélicos. Para ponerles las palabras que tienen que ser. Bueno, los evangélicos o protestantes, con sus muchas ramas, porque los evangélicos tienen muchas ramas, así como los católicos, uno puede ver católicos ortodoxos, ¿cómo se les llama? Los carismáticos. Bueno, entre los evangélicos tenemos pentecostales, bautistas reformados, no reformados. Cada uno es como una división dentro de una religión. Los evangélicos, les decía, no hablan de dogmas, pero sí hablan de doctrinas. Y, por ejemplo, los pentecostales tienen doctrinas que ellos siguen sobre el Espíritu Santo, por ejemplo, el hablar en lenguas, que los bautistas, por ejemplo, no siguen. O, por ejemplo, tienen la doctrina del diezmo, que no es aceptada o no seguida por todos, porque está más dividida. Pero me refiero a que los evangélicos se basan más en la palabra, pero han establecido doctrinas que muchas veces difieren de lo que dice la palabra de Dios. Es decir, lo que está escrito en la Biblia. Por ejemplo, el judaísmo, para terminar acá con este detalle, los judíos tienen muchos dogmas también, pero para darles un pequeño ejemplo, ellos creen que realmente hay que amar a Dios y amar al prójimo, como lo establece Jesucristo, que son fundamentos, pero no los únicos mandamientos. Quiero que sepan que los judíos también tienen un montón de mandamientos que siguen a rajatabla, es decir, estrictamente, como si seguimos estos mandamientos, llegamos a Dios. ¿Se entiende, no? Entonces, las religiones establecieron dogmas o doctrinas muchas veces fuera, o siempre, fuera de lo que dice el mensaje de Dios. Es decir, hablan de muchas cosas que están en la Biblia, pero establecieron otras verdades. Esto es lo fundamental. Y Dios no es varias verdades. Dios es una sola verdad. Espero que se vaya comprendiendo, porque anoté por ahí que alguien escribió en un foro y me gustó lo que puso, porque dijo, para encontrar a Dios hay que ir mucho más allá de la religión. Esto es fundamental. Para realmente encontrar a Dios hay que ir muchísimo más allá de la religión. Todos, quizás la mayor parte, no todos, hemos estado alguna vez en alguna religión. Pero algunos nos hemos dado cuenta que para realmente conocer a Dios y encontrarse con Dios, hay que ir muchísimo más allá de la religión. Entonces tengo que ir directamente a Jesucristo, porque yo vengo a predicar a Jesucristo, no predico religión. Yo acá no vengo con estampitas o decirle ustedes tienen que hacer esto y esto, y después tienen que ir más allá, y después tienen que ir caminando hasta allá de rodillas, y después tienen que ponerse algo en la cabeza, porque si no, o coman esto, o no coman esto, o vayan para allá, porque eso no es lo que dijo Jesucristo. Jesucristo no vino a instaurar una religión. El cristianismo sencillamente es seguir a Jesucristo. Así de sencillo. Jesucristo, cuando, por supuesto yo ya tengo la palabra de Dios abierta, la Biblia, en Mateo. Mateo, alguna vez se los conté, Mateo era un cobrador de impuestos en medio del Imperio Romano, cobrador de impuestos que se llaman publicanos. Y alguna vez lo conté que Mateo estaba en su mesita, se ponían mesitas para cobrar impuestos. Ahora tenemos los grandes locales, ¿no? La FIP, siempre me equivoco, la FIP, ¿no? La FIP, Agencia de Recaudación. Bueno, Mateo formaba parte de la Agencia de Recaudación del Imperio Romano.
Y resulta que estaba cobrando Mateo los impuestos y por supuesto la gente odiaba a los publicanos. No querían, y los mismos religiosos no los querían. Y un día Mateo estaba cobrando los impuestos y se acercó Jesucristo. Jesucristo le dijo, sígueme, y Mateo lo siguió. Y Mateo se convirtió en un adorador de Dios y fue uno de las personas elegidas por Dios para escribir este evangelio. Es decir, el evangelio de Jesucristo como lo vio Mateo. Por supuesto, Mateo, Lucas, Marcos coinciden absolutamente. Visto desde su punto de vista, no cambia la esencia del evangelio. Que Jesucristo vino, que nació en Belén, que se crió en Nazaret, que ya teniendo apenas 12 años le hablaba a los religiosos y entraba en los templos religiosos y los ancianos se quedaban admirados de la sabiduría de un nene de 12 años. Que luego recién comenzó a predicar a los 30 años. Es decir, todos coinciden exactamente en lo mismo. Y no solamente ellos, sino también el Antiguo Pacto, lo que se escribió mucho antes de que Jesucristo naciera. Que predicó recién a los 30 años, que predicó por 3 años. 3 años. Coinciden absolutamente en todos los milagros, que no entran todos los milagros de sanación que hizo Jesucristo, y coinciden absolutamente en que Jesucristo murió en la cruz, que fue llevado al madero para morir, porque así era el plan de Dios, creyendo los romanos que se sacaban de encima al revolucionario. Y resulta que Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, murió, lo sepultaron, lo metieron en una tumba, en una cueva, pusieron una piedra pesadísima, fue custodiada por los guardias romanos. Y sin embargo, cuando las mujeres fueron a ver el cuerpo ya no estaba, porque Jesucristo, así como lo había anunciado, Dios hecho hombre, había resucitado de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Y ahí cambia la historia de la humanidad. Jesucristo, Dios mismo, hecho hombre. Ya voy a leer lo que dijo Mateo, inspirado por Dios, porque él lo vio, así como los demás, y yo que no lo veo, creo por fe en Jesucristo, mi Señor y Salvador. Después de la música, porque los dejo con esta preciosa canción de alabanza y adoración a Jesucristo, y después vamos directamente al por qué yo digo, y no lo digo yo, lo dice Dios, Jesucristo no es religión. Cuando
Soy llena para ser vaciado otra vez. Lo que recibí sembraré. Gracias, Lucas. Recién me escuchaba la cantante, lo que recibí sembraré. Yo recibí, entregué a Jesucristo la salvación, el evangelio verdadero, y yo hoy lo vengo a entregar a ustedes para que Dios, conforme a su voluntad y para su gloria, obre en cada uno. Que así sea, amén. Y puedan realmente comprender quién es Jesucristo. Yendo directamente al tema, estoy en Mateo, que yo les contaba de este publicano que dejó todo y se entregó a Jesucristo, lo siguió, y que fue testigo de tantos milagros y de sus predicaciones, y que dejaban a la gente asombrada por su sabiduría. Dios mismo, Emmanuel, Dios entre nosotros, como es lo que significa Emmanuel en las profecías, Dios entre nosotros. Así estuvo Dios entre nosotros hace 2000 años atrás, ahí en Asia, allá en Asia. Y estoy en Mateo, en el capítulo 4, verso 17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Esto fue cuando Jesús se deja bautizar por Juan el Bautista, y después de haber sido bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Imagínense que la gente en aquel tiempo vio esto, lo vio. Y escucharon, entonces hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo no sé si vos estás en alguna religión y si alguna vez escuchaste hablar de la palabra de Dios o la leíste, pero Dios nos dice que la leamos, que para eso Él envió este mensaje. Y cuando uno lee esto y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, es decir, Dios mismo le está diciendo a la humanidad, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, es decir, todo en Él es bueno, santo y justo. Y había un plan de Dios para la humanidad. En Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Entonces, fíjense lo que le pasa a Jesús. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Yo espero que se puedan imaginar de dónde estoy hablando. Yo estoy hablando en este momento de un pedazo de tierra allá en Asia, en Israel. En medio del desierto, Jesucristo es llevado porque Jesús, siendo Dios, es hombre también. Y fue llevado y probado en el desierto y fue tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesucristo está en este diálogo con el diablo que lo intenta tentar, Jesucristo, Jesús, Salvador, Cristo, el Mesías, por eso uno une las dos palabras, sino uno puede decir Cristo, Jesús, Jesucristo. ¿Qué dice? Escrito está, acá está, el mensaje que yo estoy leyendo, escrito está. Y él cita, Jesucristo, un pasaje del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, que está en Deuteronomio, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir que Jesús está diciendo que es fundamental que nos nutramos, que nos alimentemos con esta palabra. No está hablando de religiones, sino de la palabra de Dios. No dijo, nútranse y búsquense una religión, sino nútranse de esta palabra que es Él mismo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjense este diálogo entre el diablo y Jesucristo, y Jesús, que está en el desierto después de 40 días y 40 noches ayunando, 40 días y 40 noches, tiene este diálogo donde el diablo intenta tentar a Dios mismo, hecho hombre. Entonces, ¿qué hace el diablo? Lo lleva a un monte alto a Jesús y le muestra todos los reinos del mundo. Le está mostrando a Dios mismo los reinos del mundo. Los reinos, imagínate, todo el oro, toda la plata, todos los diamantes, todos los edificios, todo. Y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré, todo esto te voy a dar, le está diciendo, si postrado me adorares. Fíjate lo que le está diciendo. Y este es el tema. A Dios mismo le está diciendo que si vos me adorás a mí, es decir, al diablo, yo te doy todo esto. Y entonces, ¿qué le contesta Jesucristo? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué hizo el diablo entonces? Entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían a Jesucristo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Quiere decir, fíjense lo que Jesús, siendo Dios, se hace hombre, Jesucristo, y pasa todas las tentaciones. Él sufrió en sí mismo todas las tentaciones que tenemos todos los seres humanos. Todas. Él es tentado y resiste todas, porque Jesucristo no peca, es decir, en ningún momento se aparta de Dios. Él viene a hacer la voluntad de su Padre. Y entonces de allí va a predicar. Y acá nombran ciudades de allá de Asia Menor, como Galilea, y dejando a Nazaret, recuerden que él nació en Belén, se crió en Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Si buscas un mapa, vas a encontrar todas estas ciudades. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Isaías fue un profeta que vivió muchos años antes de que naciera Jesucristo y ya hablaba de Jesucristo. Y fíjense que Jesucristo, a esto quería llegar, lo primero que predica, que alguna vez lo dije acá en la radio. Imaginémonos que estamos, si podés, no trasladarte, porque acá no te hablo de trasladar, sino imaginar, porque no estuvo acá en América del Sur, estamos hablando en ese momento Asia, ¿no? Y están los judíos y los templos religiosos existían tal como existen ahora. Las sinagogas, templos religiosos hechos por el hombre, donde van todos, se juntaban todos para adorar a Dios, pero con un montón de dogmas, que se los venía explicando antes, y verdades religiosas que muchas veces se apartan del mensaje de Dios. Por eso Jesucristo, Dios mismo hecho hombre, fue una y mil veces enfrentado, si venían los religiosos a enfrentarse a Jesucristo. Lo odiaban. Quiero que sepan que esto que yo digo está en la Biblia. Lo odiaban. Los religiosos odiaban a Jesucristo porque Jesucristo dijo: vengo a hacer la voluntad de mi Padre.
Antes que Abraham yo soy. Les está diciendo a los judíos en la cara que Él es Dios, y los judíos no creyeron. No todos, porque Mateo, tantos otros eran judíos también. Pero los religiosos no querían, porque los religiosos habían hecho sus templos y todos sus dogmas y tradiciones y rituales que hacían para alcanzar a Dios. Teniendo a Dios al lado de ellos, no creyeron. Tanto no creyeron que le fueron a pedir a gritos a Pilato, como le dije muchas veces, al gobernador, al que manejaba todo el ejército en Roma, para que crucificaran a Jesucristo. ¿Y qué es lo primero que dice Jesucristo? ¿Qué es lo primero que vino a decir? Vayan y construyan un templo, así yo voy para allá y les voy a hablar. No. Miren lo que dijo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esas, queridos oyentes, fueron las primeras palabras que Jesucristo dice a la gente: arrepiéntanse. Arrepiéntanse significa dense cuenta que todo esto que vienen haciendo no es lo que hay que hacer. Yo no vengo a establecer, Jesucristo no vino a establecer un montón de dogmas y tradiciones, sino que les dijo: arrepiéntanse, dense cuenta de lo que les está pasando, dense cuenta del mal camino, dense cuenta que están equivocados, hay que cambiar de vida, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él mismo, Jesucristo. Y después, más adelante, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados, y empieza con las bienaventuranzas. Cuando Jesús se encuentra con la multitud, no viene a construir y a decir: muchachos, agarren piedras, arena, y vamos a construir templos religiosos, y vamos a ponerles nombres, y acá les voy a dar todos los dogmas que tienen que hacer, y lo que pueden comer, y lo que no pueden comer, y cómo se tienen que vestir, y el diezmo, y cuánto van a tener que dar, porque van a tener que dar el 10% de su sueldo todos los meses. No vino a hablar de eso Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí empieza a hablar Jesucristo de la verdad que es Él. Es decir, felices los que tienen necesidad de mí, es decir, Jesucristo, no, de Jesucristo. Los que tienen necesidad de Dios, eso está diciendo Jesucristo. No los que tienen necesidad de religión. Porque a Dios no lo alcanzamos con dogmas, con comuniones, con bautismos, con que dije esto, con que dije lo otro, porque hoy fui, porque me arrodillé, porque hice esto. No lo alcanzás por las obras, no alcanzás a Dios. Por eso, no lo alcanzamos. Porque a Dios no se lo compra. Miren, fíjense cómo el diablo quiso tentar al mismo Dios, dándole todos los reinos. Dios mismo. Lo que pasa que la gente a veces no puede comprender, porque claro, ve religiosos que tienen aviones privados, que se visten con oro, que tienen fortunas, que dentro de una organización religiosa hay un estado financiero. Claro, si vos lo ves a Jesucristo y lo comparás con las denominaciones religiosas del mundo, no tiene nada que ver. Porque Jesucristo, siendo Dios y pudiendo tener todos los reinos, porque Él es el creador de los cielos y la tierra, ¿qué decidió? Para enseñarle a la humanidad. ¿Qué enseñó? ¿Saben qué les enseñó? Lo primero que enseñó: nacer en Belén, en un pueblito perdido ahí en Israel, que nadie se acordaba de Belén. Ahí decidió nacer Dios. En una cueva, en un establo. Fíjense, para demostrarle a la humanidad quién es Dios. Que Él, pudiendo haber nacido en el más, edificio más ampuloso que te puedas imaginar, decidió nacer en Belén. Belén, una ciudad, como les dije, perdidita ahí en Israel. Nadie se acordaba, creo que ni los que hacían el censo sabían dónde está Belén.
Y sin embargo, si ustedes van a un mapa de Asia Menor, van a encontrar que existe Belén. Perdidito ahí, un pueblito perdido por ahí. Y cuando fue María con José, porque José estaba... Después, bueno, ya otro día vamos a hablar de todo el nacimiento de Jesucristo. Quisieron ir a una posada, no había lugar, y lo mandaron ahí a la cueva, y ahí nació Dios. Y después se crió con cualquier otro nene en Nazaret. Y después esperó hasta los 30 años recién para predicar. Y los religiosos no lo creyeron, y los religiosos lo apedreaban, y los religiosos muchas veces quisieron matarlo, pero bueno, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres. Y Jesucristo fue a la cruz cuando tenía que ir, cuando Él lo decidió. Jesucristo no fundó, queridos oyentes, ninguna religión. Entonces muchos dirán, ¿y entonces cómo yo puedo llegar a Dios? Bueno, ya se los voy a leer. Porque yo sé que hay mucha gente que está... ¿Saben cuánta gente yo conozco que está necesitada de amor, necesitada de salud? Conozco mucha gente que está enferma. Hemos escuchado noticias terribles. Gente que ha perdido seres queridos, gente que está enferma, gente que está sola, gente que está deprimida, gente que se ha separado, gente por todos lados que no tienen religión pero no conocen a Dios. Y yo que lo conocí, que yo comprendí un día que Dios no es religión, vengo a decirles esto, que Él vino para salvarnos, para sacarnos de esa muerte espiritual en la que estás. Porque por más que puedas estar en 300.000 religiones diferentes, pasar del budismo, pasar al catolicismo, y después al judaísmo, y después irte detrás de un gurú espiritual, y después ir a la India, y después viajar a la China y conocer al mismísimo, no sé, gurú espiritual más impresionante que puedas conocer, no llegás a Dios. Porque Dios envió una palabra, este mensaje de Dios es sencillo. Y cuando uno algo no lo entiende porque todavía no tiene el crecimiento espiritual para entenderlo, y Dios te va guiando a entender quién es Él. Pero así como hay tanta gente que no entiende, pero ¿cómo? Si yo no voy allá o no voy a aquel templo religioso, entonces me pierdo de estar con Dios. No, mentira. Dios puede estar en tu corazón, porque Dios vive en el corazón de aquellos que creemos en Él. Pero no importa lo que yo diga, voy a leer. Es decir, acá lo importante es lo que dice Dios. Yo me tengo que basar en lo que Él dice. Fíjense, Jesucristo viene teniendo por supuesto, los religiosos constantemente, la gente lo amaba. Él hacía milagros de sanación, bueno, los pecadores, ¿no? Los que estaban apartados de Dios, pero que eran pobres en espíritu, se acercaban a Él, estaban al lado de Él. Pero los religiosos no, los religiosos constantemente querían, lo acusaban, lo tentaban con preguntas, a ver si caía. Tenían a Dios mismo al lado de ellos y no creyeron. Y aún muchos siguen sin creer. Entonces en un momento Jesucristo está hablando en Mateo 23, dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Entonces los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Religiosos, que pertenecían a la religión, a una religión, los fariseos, como estaban los saduceos. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, fíjense, ahí vienen, se juntan. Y uno de ellos, intérprete de la ley, todos se sabían los mandamientos de memoria, eso sí. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, fíjense, ahí viene el anuncio de Jesucristo. Acá tienen todo lo que hay que hacer para acercarse a Dios. Veamos cuántas cosas dijo Jesucristo que debemos hacer en nuestra vida para acercarnos a Él. A ver qué dijo.
Jesús le contestó a este gran maestro de la ley, que seguramente cumplía todos los mandamientos, como dicen, cumplían todos los mandamientos y después iban y se aprovechaban de la viuda, del huérfano, bueno, los santurrones, que hay que comprender, santo es ser apartado por y para Dios, y Jesucristo era santo, es santo. Ahora, santurrón es alguien que está disfrazado de santo. Cree la gente que es muy santo. No sabés, va a misa todos los domingos. Y aquel cumple con el diezmo todos los meses. Y aquel se cubre la cabeza antes de entrar y no come cerdo. Pero resulta que Jesús, cuando este gran maestro le pregunta, este maestro de la ley le pregunta a Jesucristo, el maestro, el rey de reyes, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primero. ¿Qué dijo Jesucristo? Dijo, vayan a tal lado. Dijo, asóciense en esta religión. Vayan a ver a Buda. Vayan a ver al Papa. Vayan a ver al pastor evangélico. No, ¿saben qué dijo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ustedes están esperando más? No hay más. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo le aclara a este maestro que se sabía los 600 y pico de mandamientos que los judíos cumplen, que están en el antiguo pacto, que son bíblicos, que es palabra de Dios, pero que Jesucristo vino a decir, ¿saben qué? Estos dos mandamientos dice, y el segundo es semejante, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Listo, punto y se acabó, faltaba que dijera. Yo me imagino la cara de este religioso que pensó que iba a sacar un papel largo, Jesucristo, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. En primer lugar y ante todo, porque Él es el creador de los cielos y la tierra. Él te creó, Él, te habla a vos que estás escuchando, te conoce desde que estuviste en las entrañas de tu madre. Desde que estás en el vientre de tu madre, mucho antes, te conoce desde siempre. Y cada pedacito, cada parte, cada célula de tu cuerpo fue creada por Dios. Jehová, ese es el nombre de Dios. Yahvé, si querés el nombre en hebreo. Dios, Señor, Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. No hay más. Fíjense, cuando Jesucristo habla y la gente dice, y todavía siguen pensando que Jesucristo es religión. Jesucristo, señores, no le pertenece ni a los católicos, ni a los evangélicos, ni a los judíos, ni a nadie. Jesucristo es Dios, Dios mismo hecho hombre. Y tanto, el otro día me hizo acordar Jorge, veía un video de unos aborígenes, que no recuerdo, creo que son en Australia, que ellos tenían sus tótems, sus dioses aborígenes, y que lloraban, queridos oyentes, lloraban porque vieron el avión, lloraban de felicidad porque llegaba en un avión, les llegaba la Biblia traducida al idioma de ellos. Emocionante, igual que ver a los chinos llorando porque se dieron cuenta que Buda tiene muchas cosas que ha dicho, sí, todo perfecto, pero no encontraban la paz espiritual que solo Jesucristo da, porque Jesucristo es Dios. Y lloran, tienen que ver a los chinos llorando de felicidad, igual que estos aborígenes, pueblos originarios, llorando de felicidad y emoción de recibir la Biblia, de poder leer al fin, porque los chinos no los dejan, y lo tienen que hacer escondidas, y muchos musulmanes que quieren leer la Biblia y no los dejan porque el Islam no lo permite, y muchos estos pueblos originarios que creo que eran en Australia, no me equivoco, eran australianos, con felicidad de poder leer la palabra de Dios.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era religioso y el otro no. ¿Saben cómo oraba el religioso? Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y empieza a decir: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Él habla de las obras, como diciendo: mira todo lo que hago, Dios. No quiero ser como estos. Los religiosos son los que señalan a los demás. Yo voy a misa todos los domingos. Yo soy amiga del cura, del papa, del pastor evangélico. ¿Y a Dios qué le importa eso? A Dios lo que le interesa es que lo ames con todo tu corazón, alma y mente. Y así, por fe en Jesucristo, Dios comienza a vivir en vos. Y vos sos un templo de Dios, que pues vas y le predicas el evangelio a otras personas, porque el evangelio de Jesucristo es salvación y sanación para las personas. En primer lugar, del alma. ¿Y cómo oraba el publicano, aquel que el que no es religioso? ¿Saben cómo oraba? Dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. El otro estaba parado. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Se dan cuenta? El no religioso se daba cuenta que necesitaba a Dios. Y que para encontrar a Dios y para transmitirle a Jesucristo a tus hijos, nada más que tenés que hacer, creer por fe en Jesucristo. Y nada más. Y nada más que leer la palabra, porque yo creo en esta Biblia y le transmito a mis hijos estos. Cada uno, si Dios toca sus corazones, voluntad de Dios y para su gloria. Pero amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y ahí tenés, ¡chum! Eso es el cristianismo. Ser como Jesucristo y pensar como Jesucristo. Así de sencillo, haciendo tu vida de todos los días, pensando y viviendo como Jesucristo. Yo espero que la voluntad de Dios sea que hoy estés como estés, sano o enfermo. Si tenés piernas, porque hay gente que no las tiene, te arrodilles, y si no tenés piernas, te arrodilles de corazón, en tu silla de ruedas, porque conozco mucha gente, de corazón, pedirle de corazón: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me salves. Salva mi alma. Y cuando nos entregamos por fe, Dios nos salva y nos sana conforme a su voluntad y para su gloria. Bendito Dios, Santo Jesucristo, mi Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Dios los bendiga a todos, y si Dios quiere, hasta el próximo sábado, 5 minutos después de las 20, en este programa que lleva palabra de Jesucristo. En verdad te digo. Que Dios los bendiga a todos y muy, pero muy buenas noches.